En el tema de hoy, los niños genio o superdotados. El coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es un estimador de la inteligencia general, resultado de alguno de los test estandarizados diseñados para este fin. La inteligencia de las personas es difícil de medir, ya que es un conjunto de habilidades complejas como el pensamiento lógico, la planificación o la resolución de problemas. Por este motivo, existen pruebas que miden la inteligencia de una persona, como el coeficiente intelectual. De todas ellas, la más aceptada es la escala Wechsler de inteligencia para adultos, WISE, que desarrolló el psicólogo Javier Wechsler. Se trata de una prueba que valora 4 áreas: la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. El resultado de estas 4 pruebas es un número que conocemos como coeficiente intelectual o cociente intelectual, CI. Estas pruebas no están relacionadas con el nivel educativo, social, económico o de lectura de la persona, ni con su cultura. De esta forma, se intenta asegurar que se mide la capacidad de la persona y no lo que puede haber aprendido. En un principio, el CI se obtenía dividiendo la edad mental de una persona, obtenida tras la realización de pruebas o test no estandarizados, entre su edad cronológica y multiplicando el resultado por 100. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX este método fue sustituido por el diseño de pruebas estandarizadas que arrojaban directamente la puntuación de este estimador. Clasificación según rangos de coeficiente intelectual. 60 a 69. Cognitiva. Los expertos distinguen entre discapacidad profunda, grave, moderada y leve. Las personas tienen afectaciones más o menos graves en el lenguaje, cálculo mental, realización del cuidado personal o capacidades laborales. 70 a 84. Retraso mental. De cada 9 individuos, uno de ellos se encuentra en este tramo, que está asociado al fracaso escolar. 85 a 99. Debajo de la media. El 12% de las personas se encuentra por debajo de la media, pero no hay signos académicos negativos asociados a este tramo. 100. Media de coeficiente intelectual. El 3% de la población humana tiene un equilibrio entre la edad mental y la edad biológica. No suelen presentar problemas psicológicos. 101 a 114. Encima de la media. 2 de cada 7 personas están por encima de la media, aunque no se les aprecian capacidades superiores a la media. 115 a 129. Brillante. 1 de cada 9 personas se encuentra en este tramo, siendo especialmente habitual entre profesionales altamente cualificados como ingenieros, abogados y médicos, quienes suelen tener coeficiente intelectual de 120. 130 a 139. Superdotación intelectual. Tan solo el 2% de las personas tienen altas capacidades cognitivas y suelen ser personas brillantes en sus campos de trabajo o estudio. 140 y más. Genialidad intelectual. Representan el 0.1% de la población, quienes suelen presentar una forma radical de pensamiento y problemas psicológicos derivados. A este grupo pertenecen los grandes genios o profesionales de alto rango. Estos son ejemplos de genios de nuestros tiempos. Stephen Hawking. 660. Nacido en 1942 en el Reino Unido, casi abandona sus estudios pero persistió en su análisis de hoyos negros a pesar de sufrir esclerosis lateral amiotrófica. Publicó trabajos pioneros y su libro Una breve historia del tiempo, publicado en 1988, ratificó su valía como un científico que podía comunicarle a las masas. Su vida llegó a la pantalla grande el año pasado y su opinión sigue teniendo enorme peso en la opinión pública. Albert Einstein. 6 entre 160 y 190, estimado. El teórico físico vivió entre 1879 y 1955, y por las implicaciones de sus trabajos se convirtió en el científico más popular del siglo XX y en el estandarte de inteligencia en el mundo occidental. Su teoría de la relatividad expresaba en la ecuación energía igual a masa por velocidad de la luz, al cuadrado. Lo elevó al reconocimiento vitalicio con distinciones como ser el personaje del siglo según la revista Time. Leonardo da Vinci. 6 entre 180 y 190, estimado. Quizás la persona que más talento desplegó en distintas disciplinas y en diversos campos. Da Vinci define la palabra polímata, pues mientras vivió entre 1452 y 1519 se destacó como un enorme pintor, escultor, matemático, ingeniero, inventor, anatomista, geólogo,
cartógrafo, botanista y escritor. Para muchos es el arquetipo del hombre del Renacimiento, por su curiosidad inagotable y sobre todo su imaginación e inventiva. Garry Kasparov. CI 194. Nacido en 1964, el gran maestro del ajedrez ruso estuvo en lo más alto del ranking durante 225 semanas de las 228 en las que compitió profesionalmente, un récord que hasta ahora nadie ha superado. La computadora Deep Blue de IBM lo venció, si bien, él argumenta que hubo influencia humana. Garry es un activo comentarista político y mantiene una conversación con sus seguidores en su cuenta de Twitter, @Kasparov63. Evangelos Katsioulis. CI 198. El griego, nacido en 1976, trabaja actualmente como psiquiatra, pero ha completado maestrías en filosofía y tecnología y es candidato a doctor en psicofarmacología. Su CI lo ubica en un grupo selecto en el cual solo uno de cada 30.000 millones de humanos hace parte. Quizás por su origen cercano al Mediterráneo, ama viajar, pintar y nadar en sus ratos libres. Kim Moon-yeon. CI 210. Estudiar física a los 3 años de edad es para muy pocos, así como dominar el japonés, coreano, alemán e inglés a tan temprana edad. Pero para alguien que se expresaba con fluidez a los 6 meses de haber nacido no resulta tan descomunal. Nacido en 1962, a sus 7 años Kim fue invitado por la NASA y estudió en Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en física. Regresó a Corea en 1978, donde se propuso ser ingeniero civil. Christopher Hirata. CI 225. Hirata nació en 1982 y hoy se desempeña como profesor de astrofísica en la Universidad Caltech, donde estudió desde muy joven. Culminó sus estudios universitarios en física y matemática a los 12 y un año después se llevó el máximo premio en las Olimpiadas Internacionales de Ciencias. A los 14 ya estudiaba posgrados en Caltech y a sus 23 recibió su doctorado en Princeton. El increíble potencial que demostró le valió un trabajo en la NASA, en su adolescencia, como parte de un proyecto para colonizar Marte. Terence Tao. CI 230. De origen estadounidense y australiano, Tao ganó las Olimpiadas de Matemáticas a los 13 años, y no es sorpresa pues resolvía problemas de aritmética a los 2 años. A los 14 abordó la universidad, a los 16 su maestría y a los 20 completó su doctorado en la Universidad de Princeton. Empezó a enseñar a los 24 años en la Universidad UCLA y ha publicado más de 230 investigaciones en campos como ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que de solo mencionarlos producen dolor de cabeza. William James Sidis. CI entre 250 y 300, estimado. Nació en 1898 y murió en 1944. Redefinió el concepto de niño prodigio, pues a los 8 años hablaba 8 idiomas, y de adulto llegó a dominar 40 idiomas y dialectos. Estudió matemáticas desde los 11 años en la Universidad de Harvard, el más joven en ingresar a la institución. Y a su vez fue de los más jóvenes en enseñar, lo cual le valió problemas con gente que se negaba a escuchar a un menor. Se opuso a los reclutamientos de la Primera Guerra Mundial, por lo cual lo encarcelaron por derrotista. Se estima que en México, 3 de cada 100 niños son genios, o sobredotados, es decir, tienen un coeficiente intelectual, sí, más alto que el promedio de las personas. Sin embargo, muchos de ellos no pueden desarrollar todo su potencial debido a la falta de estimulación o conocimiento por parte de los adultos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, una persona es considerada sobredotada o genio cuando su coeficiente intelectual es igual o superior a los 130 puntos. Lo que representa 30 más que el promedio de las personas, que es de 100 puntos. En México, existen miles de niños y adolescentes con esta característica. Michelle Arellano. Tiene apenas 9 años y un coeficiente intelectual de 158 puntos, solo 2 puntos menos que el físico alemán Albert Einstein, quien tenía 160. Esta niña genio chiapaneca justo entró a estudiar en agosto pasado la carrera de medicina. A su corta edad, esta niña, oriunda de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene una impresionante trayectoria, pues de acuerdo con sus padres, aprendió a hablar inglés cuando tenía menos de 2 años,
y al cumplir los 4 ya sabía leer y escribir también en esa lengua. Dafne Almazán Anaya. Es la psicóloga titulada más joven del mundo y una de las universitarias más jóvenes de la historia. Estudió 2 certificaciones profesionales en la Universidad de Harvard, una en educación diferenciada y otra en técnicas de aprendizaje significativo. Además, es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y fue considerada como una de las 50 mujeres más poderosas por Forbes México. Dafne Almazán Anaya se ha convertido en la graduada más joven de un posgrado de la Universidad de Harvard. Su pasión, además del estudio, es el canto. Antes de cumplir 1 año aprendió a caminar, a los 3 ya sabía leer y escribir, y, a los 6, aprendió inglés y principios de álgebra y trigonometría. Carlos Antonio Santamaría Díaz. Cursó a los 12 años la licenciatura en Física Biomédica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Aunque, previamente, ya había ingresado a la máxima casa de estudios para estudiar diplomados y materias en la Facultad de Química, el Centro de Ciencias Genómicas y el Instituto de Investigaciones en Materiales. Tiempo después de su paso por la UNAM, donde denunció acoso por parte de alumnos y profesores, estudió Ingeniería Biomédica en la Universidad Anáhuac Mayab, siendo el alumno más joven de esta última universidad. Luis Roberto Ramírez. Este niño genio tiene un coeficiente intelectual de 152 a 160 puntos, parecido al de Albert Einstein. Terminó la primaria y la secundaria en 7 meses y la preparatoria en un tiempo récord, de 2 meses y medio, con 9.9 de calificación. Luis Roberto viajó en 2014 a Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde realizó una preparación con tutores certificados durante 15 días hábiles para la aplicación de los exámenes de admisión ACT, SAT Subject Test en matemáticas y SAT Subject Test en física. ¿Cómo detectar a un niño genio? Estas son algunas características del perfil de un niño genio. Son hiperactivos. Tienen gusto y facilidad para armar objetos. Tienen una mayor capacidad para conversar con adultos. Tienen problemas de conducta en escuela. No se correlacionan a calificaciones académicas altas. Se aburren con niños de su edad. Aprenden sin prestar atención. Les gusta imponerse y liderar. En México, existen asociaciones u organizaciones dedicadas a la detección de niños genio. Una de las más reconocidas es el Centro de Atención al Talento, CIDAT, que es el organismo más grande de Latinoamérica que se dedica a atender y diagnosticar a niños y jóvenes superdotados intelectualmente. Gracias por tu atención. ¿Y tú, conoces algún niño genio? ¿Cuál ha sido tu experiencia al tratar con él o ella? Comenta para que todos conozcamos un poco más de este tema tan interesante. Si te gusta nuestro contenido, regálanos un like, comenta lo que piensas de estos temas. No olvides activar la campanita y compartir para que nuestro contenido llegue a más personas. Nos vemos pronto.